Artículo 6 del curso de mi vida de Rudolf Steiner. La idea de mi padre era darme un estudio adecuado para un empleo en los ferrocarriles. Y por eso decidió mandarme al colegio secundario de ciencias exactas, colegio real, y no al colegio humanista. Su máxima esperanza para mí se concentraba en el deseo de que yo siguiera la carrera de ingeniero de ferrocarriles. Antes de poder entrar en cualquiera de los dos colegios, había que saber, primero, si yo poseía ya los conocimientos necesarios para ello, por lo que me llevaron a rendir un examen de ingreso al colegio municipal. Yo mismo tenía poco interés en estas discusiones sobre mi futuro, pues a aquella edad no me importaba mi futuro empleo. Me sentía totalmente indiferente por la cuestión de si era mejor un colegio de ciencias exactas, municipal o humanista. Las observaciones que había hecho y las reflexiones que en mí vivían habían suscitado en mi alma preguntas indefinidas, pero ardientes, acerca del mundo y la vida, y quería aprender algo que me las respondiera. ¿Cómo y dónde? Me resultaba indiferente. Aprobé muy bien el examen de ingreso al colegio municipal. Había llevado todos los dibujos que había hecho con el maestro auxiliar. Y esto debió impresionar tanto a los profesores que me habrían dejado ingresar aún cuando mis conocimientos hubieran sido deficientes. Me calificaron de excelente, lo que causó gran alegría a mis padres, al maestro auxiliar, al cura párroco y también a muchas de las familias prominentes de Neudorf, pues mi éxito era para ellas una prueba de la alta calidad de nuestra escuela del pueblo. El buen resultado de mi examen hizo pensar a mi padre que también podría ingresar directamente al colegio real, de manera que pocos días después rendí otro examen en este instituto. Esta vez no me fue tan bien, pero fui admitido. Estábamos en octubre de 1872. De ahí en adelante tuve que ir todos los días de Neudorf a Wiener Neustadt. Por la mañana podía viajar en tren, pero a la noche tenía que volver a pie porque el tren ya no circulaba a esa hora. Neudorf pertenecía en aquel entonces a Hungría y Wiener Neustadt a la Baja Austria. Así que yo pasaba todos los días de Transletania a Cisletania. En mi época, nombres oficiales de estas regiones. A mediodía me quedaba en Wiener Neustadt. Una señora que me había conocido en una de sus esperas en la estación de Neudorf, se había enterado que concurría al colegio de Wiener Neustadt, puesto que mis padres le habían confiado su preocupación por el tiempo libre que tendría yo a mediodía. Ella ofreció su casa para que fuese a almorzar allí y para cualquier otra eventualidad sin que mis padres tuvieran gasto alguno.
El trayecto de Wiener Neustadt a Neudorf es hermoso en verano, pero en invierno, a menudo, era bastante penoso transitar por él. Del límite de la ciudad a nuestro pueblo había un camino de tierra que tomaba media hora en recorrer y en el cual se acumulaba la nieve. A veces me hundía hasta las rodillas en ella y llegaba a casa pareciéndome un muñeco de nieve. Mi alma no pudo participar de la vida de la ciudad como lo hacía de la vida del campo. Todo lo que sucedía en las casas y entre ellas, apretadas unas con otras, pasaba ante mí como un ensueño. Solo las librerías llamaban mi atención y me quedaba largos ratos mirando los libros en los escaparates. El colegio y mis tareas de estudiante tampoco me interesaron demasiado. Al principio tuve muchas dificultades para seguir y solo en la segunda mitad del segundo año mejoré y fui desde entonces un buen alumno. Yo sentía la profunda necesidad de encontrar personas que fueran un modelo para mí, pero no las pude encontrar entre los profesores de los primeros 2 años. Esta vida regular de estudiante fue interrumpida por un hecho que causó nuevamente una fuerte impresión en mi alma. El director del colegio había publicado en el anuario del instituto un artículo titulado La fuerza de atracción como efecto del movimiento. Poco pude entender yo a los 11 años de edad, porque el artículo empezaba de inmediato con matemática superior. Sin embargo, pude captar algunos párrafos aislados y en mí se formó un puente de pensamientos que unía las enseñanzas sobre la construcción del mundo que había recibido del cura párroco con el contenido de este artículo. En él se citaba un libro escrito por el mismo director, El movimiento general de la materia como causa fundamental de los fenómenos naturales. Ahorré hasta que pude comprar el libro y me propuse aprender cuanto antes todo lo que fuera necesario para comprender el tema del libro y del artículo mencionado. Se trataba de lo siguiente: las fuerzas que obran a distancia, partiendo de la materia, formaban para el director del colegio una hipótesis mística, sin fundamento. Él quería explicar la atracción de los cuerpos celestes como la ejercida por moléculas y átomos, sin la necesidad de semejantes fuerzas. Él decía, entre dos cuerpos existe una cantidad de pequeños corpúsculos en constante movimiento que chocan con los cuerpos mayores, más las caras externas opuestas de estos últimos también reciben choques de otros corpúsculos más numerosos que los existentes entre los dos cuerpos, y esta es la causa de su acercamiento. La atracción no es una fuerza especial, es solo un efecto del movimiento. En las primeras páginas del libro encontré 2 postulados. Primero, existe un espacio y en él un movimiento de más o menos larga duración. Segundo, espacio y tiempo
son magnitudes homogéneas continuas, pero la materia se compone de partículas aisladas, átomos. El autor quiso explicar todos los procesos naturales, tanto físicos como químicos, por su teoría de los movimientos que se originan de la manera descripta en las partículas mayores y menores de la materia. Yo no experimentaba ninguna inclinación por coincidir con esta teoría, pero algo me decía que sería importante para mí comprender su sentido, e hice todo lo posible para lograrlo. Cada vez que encontraba un libro de física o de matemática, trataba de estudiarlo. Progresé solo lentamente, pero cada vez que emprendía de nuevo la lectura, iba comprendiendo algo más. Fue también en este tiempo que tuve otra experiencia de vital importancia para mí, pues en la persona de un profesor que tuve a partir del tercer año del colegio secundario, encontré el ideal tan ansiado por mi alma. Él fue el ejemplo que siempre había buscado. Enseñaba aritmética, geometría y física, y sus lecciones eran un modelo perfecto de ordenamiento y claridad. Desarrollaba sus temas tan precisa e inteligentemente desde sus elementos, que le seguía el pensamiento con franco placer. También él había escrito un artículo para el anuario del colegio sobre el cálculo de probabilidades y para seguros de vida. Me sumergí en este trabajo como había hecho antes con el de mi director, aunque tampoco comprendí mucho. Sin embargo, pronto llegué a entender por lo menos el sentido del cálculo de probabilidades. Mas esto no era tan importante como la hermosa relación de simpatía que se produjo entre ambos, como consecuencia de estos estudios. Me sentí verdaderamente feliz al pensar que él sería mi profesor de física y matemática hasta que yo terminara el bachillerato. Con lo que aprendí en sus clases, se me aclararon más y más los enigmas en los escritos del director. Tardé mucho en tomar un contacto más estrecho con el profesor que enseñaba dibujo geométrico en los años inferiores y geometría descriptiva en los superiores. Ya en segundo año lo había tenido como profesor, pero recién en tercero pude familiarizarme con su modo de ser. Era un excelente constructor y sus clases se caracterizaban por la misma claridad y ordenamiento de mi profesor de matemática. El dibujo con compás, regla y escuadra empezó a fascinarme. Detrás de todo lo que yo recibía de estos tres profesores se delineaban los enigmas de los fenómenos naturales, tal como yo los concebía a mi manera aún juvenil. Sentía que debía acercarme a la naturaleza para encontrar la correcta posición frente al mundo espiritual del que tenía una visión espontánea. Me decía que la experiencia del mundo espiritual por medio del alma solo obtiene certeza.
si el pensar adquiere una forma que pueda penetrar hasta la esencia de los fenómenos naturales. Estos sentimientos ya llenaban mi alma en tercer y cuarto año del colegio secundario. Todo lo que aprendía lo ordenaba de una manera que pudiera acercarme a la meta propuesta. Sucedió entonces que un día pasé por una librería en cuyo escaparate vi La crítica de la razón pura de Kant en una edición de bolsillo e hice lo posible por comprar ese libro cuanto antes.